grandemente. Bien, estamos aquí para compartir entonces esta primera materia del año 2022 de nuestro curso teológico medio ETESPI. Y la materia que vamos a ver entonces a continuación, ¿verdad?, es Epístolas Paulinas 1. ¿Ya? ¿Por qué Epístolas Paulinas 1? Porque lógicamente, ¿verdad?, son 13 epístolas y no podemos entonces verlas todas, ¿ya?, de una sola vez. Necesitamos por lo menos separarlas en dos. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente, y en esta primera materia, ¿verdad?, vamos entonces a estar viendo el libro de Gálatas, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Corintios y la epístola a los Romanos, ¿ya? O sea, vamos a estar viendo entonces 6 epístolas, ¿verdad?, paulinas, o las epístolas de el apóstol Pablo. Se llaman epístolas paulinas porque el autor entonces es el propio Pablo. Amén. Bien, vamos entonces a la introducción de nuestro material. Ahí usted con el material en la mano, entonces vamos a la introducción, ya en la página número 2. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes géneros literarios, de los cuales el 75%, ¿verdad?, son epístolas, ¿ya? De los 27 libros, ¿verdad?, como dice ahí, entonces muestra 21, ¿verdad?, son epístolas, ¿ya? Tenemos ahí dentro de los 21, ¿verdad?, epístolas universales, que fueron las que estudiamos el año pasado, y también tenemos las epístolas, ¿verdad?, paulinas, ¿ya? Es una forma literaria nueva con relación a la literatura del Antiguo Testamento. En los libros del Viejo Canon se siente a Dios hablar y dirigirse al pueblo a través del profeta. El tono es más autoritario. En cambio, el lenguaje epistolar contiene más bien cartas escritas con la intención de alentar, reprender o instruir, pero sobre todo enseñar. Los escritos neotestamentarios son redactados en un tiempo mucho más limitado que los del Antiguo Testamento. Ya. Lógicamente, ¿verdad?, como dice acá, entonces vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, al pasar al Nuevo, el tono, ¿verdad?, en que Dios trata con su pueblo, ¿verdad?, es diferente, ¿ya? Porque en el Antiguo Testamento Dios está tratando, si bien es cierto, trata con el general de las naciones, pero en especial con Israel, ¿ya?, se encarga, ¿verdad?, de dar órdenes, dar mandamientos. Mientras tanto, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, ya Dios, ¿verdad?, a través de los apóstoles, se encarga entonces de instruir a su iglesia, de adoctrinarla, de sugerir muchas veces, ¿ya? Las cartas, ¿verdad?, tienen el propósito de orientar, enseñar, fortalecer e instruir a su pueblo. Dice acá, ¿verdad?, que los escritos neotestamentarios son redactados en un tiempo mucho más limitado que los del Antiguo Testamento. Su género literario es el propio de los escritos del primer siglo después de Cristo. Lógicamente, ¿verdad?, el Antiguo Testamento llevó un periodo de tiempo mucho más, ¿verdad?, largo. Recordemos, ¿verdad?, que fueron 40 autores que vivieron en diferentes, ¿verdad?, épocas, y llevó aproximadamente casi 1400 años para poder ser redactado todo el Antiguo Testamento. Mientras tanto que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, casi todas las epístolas y los evangelios dentro del primer siglo, ¿verdad?, los 100 años, ya estaban todos, ¿verdad?, escritos y ya circulaban por las iglesias. Las epístolas son en muchos casos la respuesta a preguntas planteadas por una comunidad o en su nombre al autor inspirado. En muchos de los casos estas preguntas se pueden intuir en los desarrollos del libro. Estas cartas han sido escritas para responder, alentar, exhortar, reprender, enseñar, informar a las comunidades destinatarias. Como todos los escritos bíblicos, tienen la particularidad de trascender su época y sus destinatarios, lo que hace que su mensaje, a través de una lectura contextualizada, esté siempre de actualidad. Las epístolas fueron concebidas y por influencia del contexto socio-escritural como circulares que se enviaron a una o varias comunidades. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, procurad que también se lea en las iglesias de Laodicense y la de
la Odisea. Léela también vosotros, ¿ya? Entonces, estas cartas, ¿verdad? Si bien es cierto, en muchas oportunidades, ¿verdad?, iban dirigidas a una comunidad en especial, pero también, ¿verdad?, a veces las hacían circular para poder, como decía yo anteriormente, ¿verdad?, poder orientar, ¿ya?, a las iglesias. O sea, tenían la función de adoctrinar, no solamente a una congregación, sino a muchas. Bien, acá vemos, ¿verdad?, un mapa, ¿verdad?, de las procedencias y destinos de las cartas de Pablo, ¿ya? Tenemos la carta a los Gálatas, la epístola a los Gálatas, ¿verdad?, en Antioquía, lo que es hoy actualmente, ¿verdad?, Turquía. Tenemos, ¿verdad?, la carta a los Corintios, ¿verdad?, Colosas, escrita posiblemente, ¿verdad?, desde Éfeso, ¿ya? La de los Gálatas, ¿verdad?, escrita desde Antioquía. La carta, ¿verdad?, de 2 Corintios, 1 Timoteo, Tito, ¿ya? Filipo y Tesalónica desde Macedonia, ¿ya? Y la carta 1, 2 Tesalonicenses y Romanos, escrita posiblemente desde Corintios también, ¿ya? Después tenemos las epístolas, ¿verdad?, escritas desde Roma, que son Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Hebreo y 2 Timoteo, que son conocidas también como las cartas, ¿verdad?, de la prisión, ya que fueron escritas desde la prisión. ¿Ya? Ahí vemos entonces las fechas aproximadamente, ¿verdad?, cartas que escribió Pablo desde el año 50 al 65, ¿verdad?, después de Cristo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un mapa para hacerle una idea desde dónde se escribieron ya estas cartas. Todo esto encuadrado, ¿verdad?, dentro del segundo y tercer viaje misionero de Pablo, donde se escribieron muchas de estas cartas, y también, ¿verdad?, en las prisiones de Pablo, como vamos a ver más adelante. Idioma de la escritura. Ya ha quedado atrás el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo en su mayoría y en arameo en el resto, las dos lenguas de origen semita. Ahora el Nuevo Testamento se escribirá en otra lengua, identificada como koiné. El término significa griego común, haciendo referencia a la lengua griega de la época helenista, en la que se escribieron tanto la versión de los 70 como el Nuevo Testamento. ¿Ya? Bien, todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y la versión de los 70, ¿ya?, está escrito entonces en este griego koiné, ¿verdad?, que es un término que quiere decir, ¿verdad?, griego común. Ya era el griego que hablaba el populacho, ya no era un griego pulido que se hablaba en la alta esfera, ¿verdad?, por decirlo así. No era un griego, para que ustedes me entiendan, ¿verdad?, más cuico, ya, más pulido, sino que era el griego koiné que hablaba el común de la gente. En este griego, ¿verdad?, fue escrito entonces el Nuevo Testamento. El idioma escogido por la inspiración es una de las pruebas que confirman el contexto escritural de la época. El Nuevo Testamento y la Septuaginta comparten el mismo idioma, ¿ya? El contexto cultural entonces en que se escribieron estas cartas. Después de la conquista de Alejandro Magno, ¿ya?, él desarrolló el helenismo, ¿ya?, del helenismo. No puede considerarse uniforme en todos los territorios. En cierto modo, cada zona conserva sus antiguas y propias tradiciones, ¿ya? O sea, Alejandro Magno, ¿verdad?, cuando conquista, entonces hace sus conquistas. Alejandro Magno, ¿verdad?, este griego, no se preocupa, ¿verdad?, cuando conquista, ¿verdad?, una ciudad o un país, no se preocupa, ¿verdad?, de hacerle perder la identidad, ¿verdad?, a ese país. No está preocupado con eso, sino que él se preocupa sí de hacer con que todas sus conquistas, ¿verdad?, todos los países, las ciudades que él ha conquistado, puedan hablar, ¿verdad?, el griego, ¿ya? De introducir, ¿verdad?, el griego, pero no hacerles perder, ¿verdad?, sus costumbres, sus lenguas antiguas, ¿verdad?, y la adoración de sus dioses, ¿ya? Entonces, en cierto modo, ¿verdad?, al enseñarle, ¿verdad?, la lengua griega a todos los pueblos que él había conquistado, ¿ya?, facilitó, ¿verdad?, con que todos hablasen el mismo lenguaje y toda la información, ¿verdad?, pudiese traspasarse. Y vemos también, ¿verdad?, que al hablar la lengua griega, ¿verdad?, la mayoría de los pueblos conquistados por Alejandro Magno, inevitablemente también, ¿verdad?, fueron, por decirlo así, ¿verdad?, influenciados por la cultura helenista, ya por la cultura griega. Incluso el propio Israel, ¿verdad?, en la época de los macabeos,
¿ya? Es por eso que hay esa revuelta en la época de los macabeos, ¿ya? Una de las causas por las cuales ellos se levantan, ¿verdad?, en contra del rey, ¿verdad?, de la época, ya, el rey griego, era porque la influencia, ¿verdad?, helenista griega había penetrado de tal manera, ¿verdad?, que los judíos ya estaban olvidando de su propia cultura. Los judíos, muchos estaban abandonando el estudio de la Torá, ya se estaban alejando de la sinagoga. Entonces los macabeos, ¿verdad?, crean esta revuelta a fin de poder liberarse de la influencia helenista. Pero vemos que aun cuando ya ellos consiguen hacer esto, siempre hay cierta influencia helenista ya dentro de Israel. De hecho, en la época de Jesús, ¿verdad?, muchos de los judíos hablaban el griego, fuera, ¿verdad?, de su lengua materna, ¿verdad?, que era el hebreo. La influencia helenista es un medio de unidad entre los pueblos, ofreciendo numerosas posibilidades de intercambio. No es posible vivir en el mundo helenizado sin compartir su cultura. El cristianismo compartió sus primeros momentos con el judaísmo helenizado de la época. Aunque judíos, ambos, el fariseo de Palestina y el judío de la diáspora, no viven su religión de la misma manera. La mayoría de los judíos estaban en el extranjero. Bueno, con mayor razón, ¿verdad?, los judíos de la diáspora, ¿verdad?, los que vivían fuera de Jerusalén en los tiempos de Cristo, ya estaban influenciados, ¿verdad?, con la cultura tanto romana, ¿verdad?, como griega. De hecho, la propia cultura romana, ¿verdad?, tenía muchos de los dioses griegos, adoraban mucho a los dioses griegos y tenían, ¿verdad?, estaban, por decirlo así, ¿verdad?, totalmente influenciados por esta cultura. Entonces, en este contexto cultural, ¿verdad?, se escribe ya el Nuevo Testamento. La vida de Pablo, ¿ya? Bien, hemos visto entonces un poco, ¿verdad?, acerca de la lengua en que se escribió en el Nuevo Testamento. Hemos hablado acerca también del contexto, ¿ya?, en que se escribió las epístolas paulinas, ¿ya? Pero también tenemos que hablar un poco, ¿verdad?, acerca de la vida del apóstol Pablo. Para poder entender, ¿verdad?, las epístolas paulinas necesitamos ya hablar de la vida del apóstol Pablo. Para poder estudiar, ¿verdad?, estas 13 epístolas, ya digo 13, aunque algunos, ¿verdad?, dicen 14 porque agregan también el libro a los hebreos, ya, aunque ahí no se sabe, ¿verdad? No hay cómo probar si realmente fue Pablo quien escribió el libro a los hebreos, ¿verdad?, o fue Lucas, ya. Algunos agregan el libro a los hebreos, pero nosotros vamos a decir, ¿verdad?, que son 13 las epístolas paulinas. Y para poder estudiar las 13 epístolas, ¿verdad?, de Pablo, necesitamos, ¿verdad?, conocer un poco acerca de la vida de Pablo, ¿ya? De los viajes misioneros de Pablo antes de poder entrar de lleno, ¿ya?, en el estudio entonces de cada una de las epístolas que vamos a ver, ¿ya? Necesitamos conocer al autor, quién era el autor. La vida de Pablo. Introducción. Las epístolas de Pablo son el reflejo de la experiencia y vida del autor. Muchas de las expresiones reflejan su propia personalidad. Tampoco hay que olvidar que cada una de esas 14 epístolas, como dije anteriormente, ¿verdad?, algunos dicen que son 14 porque agregan el libro a los hebreos, pero en la realidad son 13, ¿ya? Representan un episodio de su vida, desarrollándose dentro del marco de los viajes y peripecias. Antes de abordar el estudio de las epístolas paulinas, es útil profundizar en el itinerario espiritual de Pablo y las grandes etapas de su ministerio. Dos grandes etapas podemos identificar. La primera etapa, ¿verdad?, es Saulo, el judío, antes de su conversión, y Pablo, el cristiano, después de su conversión, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante estudiar la vida de Pablo? Porque al estudiar la vida de Pablo, ¿verdad?, vamos a entender un poco del carácter de Pablo, ¿verdad?, de cuál era la teología, ya que es lo que creía Pablo, ya cómo es que Pablo llegó a esas conclusiones, siendo, ¿verdad?, él un judío ortodoxo, un fariseo, ¿ya? Es importante, ¿verdad?, entonces conocer un poquito acerca de la vida del gran apóstol Pablo para poder entender las epístolas, ¿ya? Vamos a ir ver en qué viaje, ¿verdad?, posiblemente se escribió esa epístola, ¿ya? Esto es importante que para nosotros como maestros de la escuela dominical, como predicadores, ¿ya?, conocer. Origen familiar de Pablo.
Dice Pablo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Bien, entonces él mismo reconocía, ¿verdad?, que él era de origen, ¿verdad?, judío. Si bien es cierto, vivía en Tarso, ya, de lo que es hoy la península de Anatolia, en Turquía, ya. Él, ¿verdad?, venía de descendencia judía. Independiente, ¿verdad?, donde un judío, amado hermano, nazca, ya, puede nacer en Estados Unidos, puede nacer, qué sé yo, en Alemania, pero el hecho, ¿verdad?, de que él tenga padres judíos, ¿verdad?, él automáticamente es judío, ¿verdad?, y tiene la nacionalidad de Israel. Hasta el día de hoy eso es reconocido, ¿ya? Y ellos se identifican como judíos. Esto es muy fuerte, ya, por decirlo así, ¿verdad?, en la raza judía, ¿ya? Entonces él dice, ¿verdad?, que él fue circuncidado al 8º día. O sea, él, ¿verdad?, participó, ¿verdad?, del Brit Milá, que le llaman en hebreo, ¿verdad?, que es el pacto, ¿verdad?, o la circuncisión, ya. Como todo judío, ¿verdad?, al 8º día él fue circuncidado. Dice que él pertenece, ¿verdad?, sus padres eran del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ya. O sea, él directamente, su padre, ¿verdad?, posiblemente también su madre, eran de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo, dice, en cuanto a la ley fariseo, ya. O sea, su familia, ¿verdad?, eran judíos ortodoxos, observadores, ya, de la ley de la Torá, ya. Quiere decir que su hogar, ¿verdad?, era un ambiente totalmente religioso, independientemente, ¿verdad?, aun cuando vivían en Tarso, ya, que vamos a ver más adelante, era una ciudad, ¿verdad?, cosmopolita, una ciudad llena de universidades, con mucha influencia, ¿verdad?, helenista, griega, pero esto no afectó en nada la fe y la enseñanza, ¿verdad?, o el crecimiento, el desarrollo de Pablo como fariseo, ¿verdad?, como judío. Origen familiar. Pablo nació en Tarso, ciudad de cierta importancia situada en Cilicia, al norte de lo que hoy es el Líbano, al sur de Turquía. Era un centro de comunicación importante, por allí pasaban las rutas de Egipto a Babilonia, ¿ya? O sea, era una ciudad, ¿verdad?, con mucho movimiento, del cual Pablo hacía parte. Era una gran ciudad de la antigüedad, después de Alejandría y Atenas. O sea, así de importante, ¿verdad?, era la ciudad después de Alejandría, ¿verdad?, que era una importante ciudad de Egipto, y de Atenas. Importante sede de vida filosófica y religiosa. Según Estrabón, los de Tarso eran un pueblo bien informado, tanto culturalmente como en las artes. Sus universidades eran más numerosas que los centros de Atenas, e incluso que los de Alejandría. O sea, vemos acá, ¿verdad?, entonces que Tarso era una ciudad, ¿verdad?, muy culta. Una ciudad, ¿verdad?, no solamente con una gran universidad, sino con muchas, ya, universidades. Entonces Pablo, podemos imaginarnos, ¿verdad?, y ambientarnos en la época. Pablo, quién sabe, a diario escuchaba, ¿verdad?, los comentarios, ¿verdad?, de Platón o de otros grandes filósofos en las calles, ¿verdad?, de los alumnos, ya que comentaban, que debatían, ya, a los grandes filósofos. Entonces, en este ambiente, ¿verdad?, Pablo se cría, en este ambiente, ¿verdad?, Pablo crece, ya, en una ciudad llena de conocimiento, de cultura. La ciudad tenía un importante comercio, dice, dirigido por una amplia población burguesa. Cerca del puerto había una estatua gigantesca dirigida, ¿verdad?, a Sardanápalo, ya, uno de los últimos reyes, ¿verdad?, sirios, de Asiria, ¿verdad?, con una inscripción que decía: come, bebe y alégrate, el resto no tiene importancia, ya. Este era un dicho, ¿verdad?, que estaba ahí escrito en la estatua, ¿verdad?, de Sardanápalo, ya, que fue, como les dije anteriormente, uno de los últimos reyes asirio, ¿verdad?, que cuenta la historia que murió en una orgía, ya. Por eso él dice, ¿verdad?, come, bebe, alégrate, el resto no tiene importancia, ya. Y bueno, podemos imaginarnos, ¿verdad?, que muchos de los de la ciudad, ¿verdad?, de Tarso hacían de este dicho, ¿verdad?, su vida, ya, lo hacían propio. Saulo pertenecía a una familia judía ortodoxa, ya, o sea, o religiosa, ¿verdad? Le afectó solo indirectamente ese ambiente cultural, religioso y moral.
estos judíos hebreos no se mezclaban con otros pueblos fácilmente. Probablemente cursó estudio en la universidad, debió ser después de su conversión, ¿ya? Esto aquí es importante, hermano. Pablo, como dije anteriormente, a pesar ya de vivir en esta ciudad, una ciudad, ¿verdad?, muy cultural, ¿verdad?, una ciudad llena de conocimientos, de universidades, indirectamente, ¿verdad?, él no fue afectado por esto, ¿ya? Porque la enseñanza, ¿verdad?, que se les da desde niño, a partir de los 5 años, ¿verdad?, sobre la escritura a los niños judíos hasta el día de hoy, es tan fuerte, ¿verdad?, es tan disciplinada, que los niños, ¿verdad?, difícilmente ya son afectados, ¿verdad?, por la influencia del mundo, ¿ya? Y los judíos ortodoxos, sobre todo, ¿verdad?, los judíos religiosos, hasta el día de hoy, ¿verdad?, son muy cuidadosos en cuanto a esto. Entonces, Pablo crece, ¿verdad?, en un ambiente religioso, ¿verdad? Sus padres posiblemente, ¿verdad?, también fariseos, ¿ya? Estrictamente, ¿verdad?, lo criaron dentro de la Torá, dentro de lo que era la enseñanza de las escrituras, ¿ya? Posiblemente también Pablo, ¿verdad?, estudió en la universidad, como dice acá, ¿verdad?, después de su conversión. Recordemos que después de la conversión de Pablo, ¿verdad?, Pablo pasa 2 años en Arabia, ¿verdad?, ¿ya? Y después vuelve a Tarso. Y Pablo desaparece aproximadamente durante 14 años, ¿ya? No es que Pablo, ¿verdad?, dejó de creer en Cristo, dejó de buscar a Dios, no. Siguió sirviendo al Señor, ¿ya? Prueba de esto que cuando Bernabé, ¿verdad?, lo va a buscar a Tarso, lo trae, ¿verdad?, hacia Antioquía de Siria para poder hacer la obra del Señor. Pablo era un hombre, ¿verdad?, un cristiano activo. Pero durante ese tiempo, ¿verdad?, ese lapso de 13, 14 años, ¿verdad?, Pablo posiblemente cursó, ¿verdad?, y estudió en alguna de las universidades, ¿verdad?, de Tarso, ¿ya? Y esto podemos verlo, ¿verdad?, cuando él predica en Atenas, ya cuando hace su discurso, su predicación en Atenas, él nombra varios filósofos, ¿verdad?, de la época, ya. En varias de sus cartas, ¿verdad?, él nombra, ¿verdad?, y dicta dicho, ¿verdad?, de filósofos de la época. Y esto no lo podía hacer cualquiera, ¿verdad? Tenía que ser una persona, ¿verdad?, con conocimiento. De hecho, en la carta a Tito, ¿verdad?, él cita a uno de los filósofos de la época. Amén. Nacimiento. Dice Hechos capítulo 7, verso 58, y echándole fuera de la ciudad, dice aquí el relato, ¿verdad?, de Esteban, ya a los pies de un joven, Neanías, ¿verdad?, llamado Saulo. La palabra, ¿verdad?, joven en griego es Neanías, ¿verdad? Dice que cuando tomaron a Esteban, ¿verdad?, y lo enjuiciaron, ya lo apedrearon, lo echaron fuera de la ciudad, y las ropas, ¿verdad?, la echaron a los pies, ¿verdad?, de un joven, ya llamado Saulo. La palabra, ¿verdad?, joven en griego, como dije, es Neanías. Filemón 9 también dice, más bien te ruego ya anciano. Aquellos que le apedrearon a Esteban pusieron sus vestidos a los pies de un hombre joven llamado Saulo. La palabra es Neanías. Esto se refiere a un hombre entre 20 y 35 años, ¿ya? Posiblemente entonces cuando Pablo, ¿verdad?, es testigo, o Saulo, ¿ya?, en la época, es testigo, ¿verdad?, de la muerte de este siervo del Señor, primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia, ¿ya?, Esteban, ¿ya? Pablo aproximadamente, ¿verdad?, tenía entre 20 y 35 años, ¿ya? La juventud, ¿verdad?, de la época era muy diferente. Los años de la juventud, ¿verdad?, de la época eran muy diferentes a los de ahora, ¿ya? Joven, ¿verdad?, en la época era de 20 años para arriba, ¿ya? Hoy en día nosotros ya le llamamos joven, ¿verdad?, un adolescente de 15, 16 años, ¿ya? Pero en la época de Pablo, ¿verdad?, la juventud, ¿verdad?, era de los 20 hacia arriba, ¿ya? Y la mayoría de edad ya eran los 40 años, ¿ya? Entonces posiblemente, ¿verdad?, cuando dice aquí la escritura, ¿verdad?, que echaron la ropa de Esteban los pies de un joven, ¿verdad?, que en este caso era Saulo, ¿ya? Pablo, posiblemente Saulo tenía entre 20 y 35 años. Podemos pensar más hacia los 20, porque Pablo no tiene ningún contacto con Jesús, ¿ya? Pablo, ¿verdad?, no tenía ningún contacto con Jesús, no conocía, ¿verdad?,
a Jesús, excepto lo que había escuchado predicar o hablar a Esteban. Incluso cuando persigue a los cristianos, era miembro del Sanedrín ya, probablemente de la edad de Jesús o un poco menos. Para otros autores debía tener casi 30 años. Esto fue después del apedreamiento de Esteban. En la epístola a Filemón, datada en el año 62 después de Cristo, él se califica de anciano, presbutes o presbítero, anciano de edad. Estas dos indicaciones nos dicen que debió nacer más o menos a la vez que Jesús, tal vez entre 2 a 4 años más joven, ¿ya? O sea, Pablo, ¿verdad?, tenía entre 2 a 4 años menos que Jesús, ¿ya? Como lo dije anteriormente, ¿verdad?, Pablo no tuvo ningún contacto con Jesús durante su ministerio, no lo conocía. Lo único que sabía, ¿verdad?, de esta secta, como él le llamaba, ¿verdad?, o de Jesús, era lo que había escuchado hablar de Esteban y de otras, ¿verdad?, tal vez discípulos que él había aprendido, ¿verdad?, o había mandado a matar, ¿ya? Pablo, como dije anteriormente, a esta edad ya hacía parte del Sanedrín. Su familia: circuncidado al 8º día, fariseo israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. El padre de Saulo era un judío hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo. Su familia debía tener una situación acomodada. Unos 15 años antes de que Saulo naciera, le fue retirada la ciudadanía romana a todos los ciudadanos de Tarso, ¿ya?, manteniéndola solamente a aquellos terratenientes y ricos. Por lo tanto, Saulo debía pertenecer a una familia así, ¿ya? Bien, entonces el padre de Pablo, ¿verdad?, era de la tribu de Benjamín, era fariseo. La palabra fariseo quiere decir, ¿verdad?, apartado. Ya era una secta religiosa, entre otras que existían en Jerusalén, ¿verdad?, en la época de los saduceos, de los celotes, ya que eran más nacionalistas. El padre de Pablo, ¿verdad?, hacía parte, ¿verdad?, de una de las sectas más populares ya de la época, ¿verdad?, que eran los fariseos. De hecho, los macabeos, ¿verdad?, habían impulsado, ¿verdad?, esta secta, ¿verdad?, que era muy querida, porque eran muy observadores, ¿verdad?, muy cuidadosos del estudio de la Torá, ya, y de las costumbres orales de los judíos, ya, religiosos. El padre de Pablo, ¿verdad?, al igual que Pablo, gozaban, ¿verdad?, de lo que era llamada la ciudadanía, ¿verdad?, romana, la cual se le otorgaba, ¿verdad?, a una ciudad en la época, ¿verdad?, que había prestado algún servicio a Roma, ¿ya?, durante la guerra, ¿verdad?, o durante alguna dificultad que pasaba a Roma, ¿verdad?, o cuando una persona, ¿verdad?, le prestaba un servicio en la guerra, ya, se iba a la guerra, ¿verdad?, hacía parte de las legiones romanas, ya, se le otorgaba, ¿verdad?, lo que se llamaba la ciudadanía romana. Por lo tanto, independiente, ¿verdad?, que él viviese fuera de Roma o no viviese en la capital, ¿verdad?, de Roma, pero si vivía dentro de los países, ¿verdad?, conquistados por Roma, ya, él gozaba de los mismos privilegios, ¿verdad?, y tenía que ser enjuiciado, ya, y juzgado igual que un ciudadano romano. Por lo tanto, ¿verdad?, Roma, al quitarle la ciudadanía romana, ¿verdad?, a Tarso, y solamente algunos de los que vivían en Tarso, ¿verdad?, gozaban de ella, se llega a la conclusión, ¿verdad?, de que la familia de Saulo, ¿verdad?, o de Pablo, era una familia muy acomodada, ¿ya?, una familia adinerada, por decirlo así. Llegamos a esta conclusión por causa, ¿verdad?, de esto. El sumo sacerdote le encargó una tarea importante en Hechos capítulo 9, verso 1 al 2, que era, ¿verdad?, la de perseguir a lo de este camino, ¿ya?, o sea, perseguir a los cristianos, para traerlos a Jerusalén. Eso indica la confianza del sumo sacerdote. Debió pertenecer a familias influyentes, ¿ya? De hecho, sabemos que tenía una hermana y un sobrino en Jerusalén, ¿ya? Bien, entonces vemos que Pablo venía de una familia muy acomodada. Ciudadano romano, lo era de nacimiento. Pablo heredó la ciudadanía de su padre, pero su padre no la compró tampoco, mucho menos siendo fariseo. Hay varias hipótesis. Según Hechos 18:3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Probablemente lo aprendió en su casa paterna, ¿ya? Tarso era famoso por sus telas de silicio a partir de pelos de cabra, de ahí el nombre de Tarso y Cilicia. Era fabricante de tela, y pudiera ser que un fabricante de tela fuera muy útil a un general en momentos de guerra.
se sabe que tanto uno como otro, un general o un procónsul, podían conferir el título de ciudadano romano a cambio de servicios prestados. Posiblemente, ¿verdad? Como decía anteriormente yo, Pablo, ya, o el papá de Pablo, ¿verdad? Había prestado servicios a Roma, había, quien sabe, fabricado tiendas para los ejércitos de Roma, y de esta manera había ganado entonces lo que era la ciudadanía, ¿verdad?, romana, los cuales le daba los mismos privilegios, ¿verdad?, que a un ciudadano romano, independiente si vivía en la capital de Roma o había nacido ahí o no, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Pablo tenía esta doble nacionalidad, ¿verdad? Por un lado era judío, fariseo, pero por otro también, ¿verdad?, era ciudadano romano. Y esto, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, le sirvió de mucho, ¿ya? Le sirvió de mucho durante sus viajes misioneros, ¿ya? Infancia y adolescencia. Infancia, según las tradiciones rabínicas, un hebreo debía comenzar a leer la escritura a los 5 años, aprender la Mishnah, ¿ya? La Mishnah, que es lo que viene siendo la Mishnah, ¿verdad?, viene siendo comentarios acerca de la ley judía, ¿verdad?, escritos, son los más antiguos, ¿ya? Comentarios orales de la ley judía, ¿ya?, que los niños debían aprenderlo, ¿verdad?, a partir de los 10, y observar los preceptos a los 13. Ya a los 13 años, ¿verdad?, hasta el día de hoy se celebra lo que se llama Bar Mitzvah. Ya, el Bar Mitzvah, ¿verdad?, es cuando el joven ya es declarado, ¿verdad?, ya adulto, responsable de la Torá, responsable de la escritura. Ya se lo lleva, es una ceremonia, ¿verdad?, que se hace con los padres, algunos familiares, un rabino, y se le hace leer la escritura. A partir de ese momento, ¿verdad?, que él hace Bar Mitzvah, ya que significa hijo de la ley, él es responsable por la ley de leer la escritura, ¿ya? Y finalmente estudiar el Talmud, dice, a los 15. El joven Saulo probablemente debía hablar 4 lenguas: el arameo de la familia, el hebreo de la escritura, y en la sinagoga el griego y el latín por el ambiente donde vivió, ¿ya? O sea, ya vemos que Pablo entonces era un hombre, ¿verdad?, versado en la escritura desde pequeño, a partir de los 5 años, ¿verdad? A los 13 años ya debía conocer la historia del pueblo judío, los salmos y los profetas. Cuando ya sabía eso, según cuando Romanos 7:9 dice: yo sin la ley, el niño se llamaba ya hijo de la ley, ya, o lo que ellos decían delante, ¿verdad?, Bar Mitzvah, ya, que quiere decir eso, hijo de la ley. Esto se hacía en una ceremonia. Estudio rabínico. Según Hechos capítulo 22, verso 3, dice Pablo: yo de cierto soy judío, criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo, ¿verdad?, se traslada a Jerusalén entre los 12 y los 15 años para ser instruido allí dentro del farisaísmo. Era liberal, pero no dejó de ser fariseo. Ya, o sea, a la edad de 12 a los 15 años, Pablo entonces, enviado de Tarso, ¿verdad?, a Jerusalén para ser instruido por uno de los más grandes, ¿verdad?, rabinos ya de la época, Gamaliel, el cual era llamado, ¿verdad?, el boca de oro, o la hermosura de la ley. Ya, un hombre muy, muy sabio, pero también, ¿verdad?, un hombre liberal de pensamiento. No era un fariseo, ¿verdad?, por decirlo así, cuadrado, ya, sino que era bien liberal en cuanto a sus, ¿verdad?, pensamientos, ya. Digo yo, ¿verdad?, que la familia de Pablo tiene que haber sido una familia muy adinerada, muy acomodada, porque no era cualquiera que estudiaba con Gamaliel. De hecho, había que hacer, por decirlo así, cola, ¿verdad?, había que concursar para poder ser aceptados. Tenían que ser niños muy inteligentes, ¿verdad?, muy sobresalientes, ya, y lógicamente también, ¿verdad?, con familias con muchos recursos. Entonces Pablo tiene que haber sido, ¿verdad?, de una familia de muchos recursos para poder llegar a estudiar con Gamaliel. Por lo que dice la Biblia de Gamaliel, vemos que no era estrecho de mente. Saulo no siempre lo siguió. Esta enseñanza implicaba un método como la analogía, los paralelismos, comparaciones. Pablo tiene esa influencia en sus epístolas, ¿ya? Regresa a Tarso, donde aprende el oficio de tejedor de tiendas. Gamaliel decía que el estudio de la Torá es excelente, pero debía ir combinado con el trabajo manual, porque dice que la Torá sin trabajo no alcanza su objetivo. Decía que un judío que no enseña a su hijo a trabajar está enseñando a su hijo a robar, haciendo un exégesis comparativo con el proverbio de Salomón, ¿ya? O sea,
los padres, ¿verdad?, fariseos se preocupaban, hasta el día de hoy se preocupan, ¿verdad? No solo, ¿verdad?, de hacerle estudiar lo que es la Torá, ya, la Escritura, sino que también aprendan un oficio, ¿ya? Su conversión, circunstancia de su conversión la encontramos en Hechos capítulo 9, ¿ya? Vamos a hacer un poco un repaso, ¿verdad?, lo que es la conversión de Pablo también, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de los viajes misioneros en esta primera clase, ¿ya? Saulo quería extirpar la herejía cristiana, introducida en el judaísmo. Como se propagaba a gran velocidad, decidió hacerlo, y no solo en Jerusalén, sino en toda la diáspora. ¿Cómo puede intervenir en Damasco un enviado del Sanedrín? Desde los altos del Golán se ve Damasco. Según ¿verdad?, 2 Corintios capítulo 11, verso 32, el gobernador de Damasco estaba bajo Aretas. Este era el rey de los nabateos. Era favorable a los judíos y cooperaba con estas obras, ¿ya? O sea, ¿verdad?, a pesar, ¿verdad?, de que Damasco no hacía parte, ¿verdad?, de Jerusalén, ¿ya?, tenía otro rey, pero este rey, ¿verdad?, era favorable a los judíos. Y es por esta razón, ¿verdad?, que el Sanedrín también, posiblemente también tenía una sinagoga ya en Damasco, ¿ya? Y también, ¿verdad?, el Sanedrín tenía cierta influencia, ¿ya?, en esa ciudad. Por lo tanto, ¿verdad?, podían enviar, ¿verdad?, a Pablo con cartas, con órdenes, para poder aprender a los cristianos, ¿verdad?, que se escondían o que vivían en aquella ciudad. Imagínense el poder que tenía, ¿verdad?, Saulo, de poder perseguir incluso fuera de los términos de Israel a los cristianos. Y él lo hacía, ¿verdad?, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿ya? Bueno, con este propósito entonces Saulo se dirigía, ¿verdad?, a Damasco. Pablo cristiano. Para eso tenemos que leer, ¿verdad?, Hechos capítulo 9, ¿ya?, del verso 1 al 18. Ahí vemos, ¿verdad?, la conversión, y en el capítulo 22 y 26 él vuelve a relatar nuevamente, ¿verdad?, cómo fue su conversión. Todos nosotros la conocemos, ¿verdad?, cuando iba camino a Damasco, fue rodeado, ¿verdad?, por un fuerte resplandor de luz, el cual lo cegó a él, ¿ya?, y lo hizo caer por tierra. Ya no sabemos, ¿verdad?, si cayó de un caballo, si cayó de una carreta. El tema es que cae por tierra, ¿verdad?, y queda ciego. Y tiene que ser, ¿verdad?, conducido, ¿verdad?, posiblemente por otros soldados que lo acompañaban, ya, o otros religiosos de la secta, a Damasco entonces para poder, ¿verdad?, estar unos días ahí y para que Ananías ore por él, ¿verdad?, y vuelva nuevamente a recobrar la vista. Y es ahí donde recibe entonces el llamado, ¿verdad?, del Señor. Amén. Antes de empezar a viajar, según Hechos capítulo 9, verso 20, comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga. Bueno, una vez, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, se convierte, dice la palabra del Señor que Pablo ahí mismo, ¿verdad?, en Damasco comienza a predicar. Antes de llevar a cabo, ¿verdad?, su viaje misionero, Pablo ya comienza a dar testimonio, comienza a predicar la palabra del Señor, ¿ya? Y Gálatas capítulo 1, verso 12 al 18 nos dice que pasaron 3 años hasta que vuelve a Jerusalén para hablar con Pedro. O sea, Pablo, ¿verdad?, después de su conversión no vuelve inmediatamente a Jerusalén, ¿verdad?, sino que se queda en Damasco, ¿verdad?, en Arabia. Su predicación fue inmediata porque conocía el mensaje, pero no lo comprendía. Le faltaba el encuentro con Jesús. Dice en Gálatas capítulo 1, verso 17, dice, sino que me fui a Arabia. La actividad de evangelización fue diferente de los apóstoles. Estuve en la región sur de Damasco, zona habitable de Arabia, y no en el interior donde no había vida. Aquí hay que aplicar Hechos capítulo 9, verso 22. Resolvieron matarlo y sucede el episodio cuando lo hacen descender por el muro descolgado en una canasta. Los 3 años mencionados allí son entre Damasco y Arabia, ¿ya? Importante esto, ¿verdad? Cuando una vez que Pablo, ¿verdad?, tiene esta experiencia con Cristo, ¿verdad?, y Ananías ora por él, entonces Pablo, ¿verdad?, pasan 3 años, ¿verdad?, que Pablo no va a Jerusalén, ¿ya?, sino que está entre Damasco y Arabia, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Fue tanto, ¿verdad?, lo que predicó, ¿verdad?, y confundió a los judíos de Damasco, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que había un plan para matarlo, pero los propios discípulos, ¿verdad?, lo hacen descender por el muro de la ciudad para escapar, ¿ya? Bien, aquí comenzamos entonces ya con los viajes misioneros, ¿verdad?, de Pablo. No vamos a hablar, ¿verdad?, durante ese tiempo que él estuvo ausente, sino que vamos a hablar un poco acerca de los viajes misioneros de Pablo para poder entender entonces un poco lo que son las epístolas. Primer viaje misionero, Hechos capítulo 13 al 14.
Antioquía de Siria. Mientras estaba en Antioquía, por segunda vez, Pablo recibió un llamado que lo inició, ¿verdad?, en sus grandes viajes misioneros hacia el Asia Menor y Europa, lo que significó el título de apóstol a los gentiles. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, ahí en Hechos capítulo 13, entonces que el Espíritu Santo, ¿verdad?, el Señor habla que aparten a Saulo y a Bernabé, ¿verdad?, para la obra que Él los ha llamado o encomendado, que era la obra, ¿verdad?, misionera. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en Hechos capítulo 13, dice: había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces aquí, ¿verdad?, en Antioquía, ¿verdad?, de Siria, ya Pablo es entonces llamado para la obra misionera. Recordemos que durante los 13 años, ¿verdad?, casi 14 años que estuvo Pablo en Tarso, Bernabé, ¿verdad?, lo va a buscarlo y lo trae, ¿verdad?, a la iglesia de Antioquía de Siria para ser parte aquí, ¿verdad?, de esta iglesia, para poder, ¿verdad?, instruir a la iglesia gentil que había ahí, ¿verdad? Y Pablo fue durante el tiempo que estuvo ahí, ¿verdad?, de gran bendición. Y es aquí entonces, en esta iglesia, donde Pablo recibe el llamado para su primer viaje misionero junto a Bernabé, ¿ya? Pero él recibe, ¿verdad?, un llamado para hacer misiones, ¿verdad?, a los gentiles, ¿ya? Bueno, en su primer viaje misionero ellos viajan entonces a la isla de Chipre, ¿ya? En esta isla, ¿verdad?, que gobernaba, ¿verdad?, era el gobernador, ¿verdad?, Sergio Paulo, ya, quien dirigía esta isla. Y Sergio Paulo, ¿verdad?, vemos que tenía cierto interés por las cosas del Señor. Entonces llega ahí Pablo, ¿verdad?, con Bernabé, comienzan a hablarle, a predicarle la palabra del Señor. Pero también había, ¿verdad?, un judío llamado Elifaz el mago, ya, el cual se oponía. Supuestamente no quería perder la influencia que tenía sobre el procónsul, ¿verdad?, o el gobernador de la isla, ¿verdad? Entonces se oponía al mensaje de Pablo, ¿verdad?, y de Bernabé. Entonces vemos aquí por primera vez, ¿verdad?, a Pablo en acción, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad?, dicta una sentencia sobre este falso, ¿verdad?, mago, Elifaz, y le promete, ¿verdad?, que va a quedar ciego durante algún tiempo, ¿verdad?, por interponerse delante del mensaje del Señor, lo cual, ¿verdad?, se cumple al instante, ¿verdad?, queda ciego. Tienen que pedir que por favor lo saquen para afuera, y esto impresiona mucho, ¿verdad?, a este gobernador, ¿verdad?, Sergio Paulo. Yo creo, ¿verdad?, que sin duda alguna que él se convirtió al Señor, ¿verdad?, al ver esta señal, porque el mensaje de Pablo, ¿verdad?, no solamente iba acompañado de palabras, sino también de señal, ¿ya? Bueno, esta es la primera conversión, ¿verdad?, el primer trabajo misionero que hacen en la isla de Chipre. Luego, ¿verdad?, van a Iconio, Listra y Derbe, ¿ya? Pasan, ¿verdad?, sobre estas ciudades. En Listra, ¿verdad?, Pablo sanó a un hombre que había sido, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, inválido toda su vida, ¿verdad?, de nacimiento, ¿ya? Este milagro llevó a los habitantes supersticiosos a creer, ¿verdad?, quizá por algún antiguo mito que describía a los dioses Zeus, Júpiter y Hermes, Mercurio, en sus visitas a esa parte del mundo, que Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio, ¿ya? O sea, fue tan grande, ¿verdad?, el milagro que el Señor hizo a través de Pablo, ¿verdad?, que sanó a un hombre que nunca había caminado, ¿ya?, que los habitantes, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, el sacerdote del templo de aquel lugar, ¿verdad?, creyeron, ¿verdad?, que eran dioses que habían bajado en forma de hombre. Esto hizo, ¿verdad?, con que Pablo y Bernabé se opusieran a esto, ¿verdad?, ya le hicieran ver, ¿verdad?, que ellos eran hombres, simplemente, ¿verdad?, que no tenían por qué, adorarlo. Y la multitud entonces, ¿verdad?, se molesta con esto, ¿verdad?, y dice la palabra del Señor que a Pablo lo apedrean, ¿ya?, al punto que pensaban que estaba muerto, ¿verdad?, pero Pablo nuevamente se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Algo que me olvidé anteriormente, ¿verdad?, que en este primer viaje misionero no solamente, ¿verdad?, sale Pablo y Bernabé, sino que también sale Juan Marcos, ya que era sobrino de Bernabé, el cual los acompaña durante este viaje.
Bien, después que pasan, ¿verdad? Es ahí en una de estas ciudades, ¿verdad? Donde Juan Marcos, ¿verdad? No soporta ya las privaciones, ¿verdad? De los viajes misioneros. Y dice la palabra del Señor que Juan Marcos, entonces sobrino ya de Bernabé, se devuelve. Ya se devuelve a Jerusalén, se devuelve a Antioquía, ¿verdad? A su iglesia, ¿verdad? A su familia, ¿ya? Porque no, simplemente, ¿verdad? Tal vez no tenía la madurez, no tenía, ¿verdad? Todavía la estructura, ¿verdad? Para poder soportar un viaje misionero. Tenía el llamado, ¿verdad? Pero todavía no estaba preparado, ¿ya? Entonces Juan Marcos se devuelve, ¿ya? Para su casa. Bien, después de visitar, ¿verdad? Esta ciudad, de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y fundar iglesia, entonces ellos regresan a Antioquía, a la base misionera, ¿verdad? A su iglesia, ¿ya? Para dar informe del trabajo, ¿verdad? Realizado, ¿ya? Y para seguir sujeto entonces a esta iglesia. Ya vemos que a pesar de que Pablo, ¿verdad? Era un apóstol, ¿verdad? Y Bernabé igual, pero ellos estaban sujetos, ¿verdad? A una cobertura, estaban sujetos a una iglesia, ¿ya? Y de esto tenemos mucho que nosotros aprender también. Desde Derbe comenzaron a desandar su camino pasando por Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, ¿ya? Interesante esto, hay dos Antioquías. Está la Antioquía de Siria, que era de donde ellos salieron, ¿ya? Y estaba Antioquía de Pisidia, ya en el Asia Menor o Turquía, ¿ya? Entonces hay dos Antioquías. Antioquía de Siria, ¿verdad? Donde se ya recibió el llamado Pablo, ¿verdad? La iglesia gentil, ya que dependía de Jerusalén. Y estaba también Antioquía de Pisidia, ¿verdad? En el Asia Menor, ¿ya? Donde visitaron las iglesias, fortalecieron a los creyentes y nombraron dirigentes en ellas, ¿ya? O sea, después, ¿verdad? De visitar estas ciudades, ¿ya? Y de fundar iglesias, ¿verdad? Ellos se devuelven nuevamente y visitan las iglesias, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que consagran presbíteros, consagran ancianos para hacerse cargo de estas iglesias. O sea, pastores, dejan a cargo, ¿verdad? A pastores para que cuiden de este trabajo. Vemos que el trabajo misionero de Pablo entonces era abrir trabajo, abrir, ¿verdad? Camino, ¿ya? Y después dejar otro hombre al frente de este trabajo. También predicaron en Pergue, donde Juan Marcos los había abandonado al comienzo de su viaje, ¿ya? Entonces en Pergue, ¿verdad? Donde Juan Marcos, ¿verdad? Se devuelve, ya podemos verlo ahí en el mapa. Entonces las flechas azules, ¿verdad? Salen desde Antioquía de Siria, ya pasan por la isla de Chipre, donde le predican la palabra del Señor, ¿verdad? Al gobernador de la isla, donde hieren también a este falso mago, ya de ahí pasan a Pergue, donde ahí posiblemente, ¿verdad? En la costa, ¿verdad? O ahí en el muelle de Pergue, ¿verdad? Juan Marcos decide devolverse, entonces no aguanta, ¿verdad? Las privaciones, las dificultades del viaje, se devuelve entonces a Antioquía, y Pablo y Bernabé continúan hasta pasar por Iconio, ya por Antioquía de Pisidia, por Iconio, por Derbe. Después se devuelven nuevamente para fortalecer a los hermanos, establecer ancianos, y vuelven finalmente a Antioquía de Siria. Esto vendría siendo, ¿verdad?, el primer viaje misionero ya del apóstol Pablo, ¿ya? Ahí en la letra F, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 15, encontramos entonces el primer concilio de Jerusalén, ¿ya? Este primer concilio, ¿verdad?, es importante que ustedes lo lean, que lo estudien. ¿Por qué? Porque es aquí donde se decide, ¿verdad?, el destino de la iglesia gentil. Recordemos que hasta este punto la iglesia, ¿verdad?, cristiana era solamente judía, ¿ya? Pero a partir de este concilio, ¿verdad?, entonces se decide que los gentiles son recibidos en la iglesia. Pablo hace parte, ¿verdad?, de esta comitiva, ¿ya? Se arma ahí, ¿verdad?, una controversia, un problema grande, debido a que habían todavía judíos, ¿verdad?, que habían abrazado, ¿verdad?, a Jesús como el Mesías, pero que todavía observaban, ya observaban los puntos de la ley, todavía celebraban, ¿verdad?, Brit Milá, todavía hacían la circuncisión, ya no se alejaban, ¿verdad?, de los preceptos de la ley. Entonces comenzaron a crearle problemas a los cristianos, ¿verdad?, gentiles que se estaban convirtiendo. Lo hacían, ¿verdad?, circuncidarse
porque le decían que si no se circuncidaban, ¿verdad?, no podrían ser salvos. Esto creó una confusión y es por eso que se celebra entonces este concilio, donde se llega a la conclusión, ¿verdad?, de que no hay que poner esta carga de la ley sobre los gentiles, excepto, ¿verdad?, que tienen que cuidarse de fornicación, de comer sangre, ¿verdad?, y animales ahogados, ¿ya? Y es entonces ahí, desde ahí para adelante, en donde la iglesia gentil comienza a crecer, ¿ya? Porque se ven libres, ¿verdad?, este yugo de la ley, ¿ya?, que pertenecía, ¿verdad?, o que observaban los judíos, ¿ya? La iglesia comienza a crecer, Pablo y Bernabé, también Silas, ¿verdad?, comienzan a entregar este mensaje a la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, y esto trae un gran alivio para la iglesia de Antioquía de Siria, ¿ya?, y las otras iglesias que se habían fundado en medio de los gentiles. Bien, aquí ya estamos entonces con el segundo viaje misionero a partir del capítulo 15 al 18. Pablo y Silas comenzaron lo que se ha denominado su segundo viaje misionero, ¿verdad? Deciden nuevamente, ¿verdad?, visitar las iglesias, ¿ya? Pero aquí se arma una controversia, ¿verdad?, en el capítulo número 15. ¿Por qué razón? Porque Bernabé, ¿verdad?, quería llevar nuevamente a su sobrino para la obra misionera y Pablo, ¿verdad?, se oponía. Ya se oponía, ¿verdad?, en llevar a aquel que había desertado en el primer viaje misionero, ¿ya? Esto está vamos a ver, en el capítulo 15, a partir del versículo 36, ¿ya? Entonces, aquí se separan, entonces dice que en el griego, ¿verdad?, da a entender que hubo una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, entonces deciden separarse, ¿ya? Bernabé, ¿verdad?, toma a Juan Marco y vuelve nuevamente por la isla de Chipre, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor, y Pablo entonces viaja con Silas, ¿ya? Comienza su segundo viaje misionero, ¿ya? Vamos acá. Bien. Entonces ahí comienza, ¿verdad?, su segundo viaje misionero. Dice: Pablo y Silas comenzaron lo que se ha denominado su segundo viaje misionero. Viajaron por tierra visitando la iglesia de Siria y de Cilicia. Se podría entender que visitaron a los creyentes de la ciudad originaria de Pablo, Tarso en Cilicia. Al llegar a Derbe y Listra, Pablo encontró otro compañero de viaje, Timoteo, un joven de buena reputación, de madre judía y de padre griego. Ya en este viaje también entonces Pablo añade un tercer, ¿verdad?, ayudante, ya que es este joven, ¿verdad?, Timoteo, el cual más adelante, ¿verdad?, Pablo lo llama de hijo, ya en la fe, porque fue un buen pastor, ¿verdad?, un joven fiel hasta el último momento, ¿verdad?, con Pablo. Pablo, ¿verdad?, lo conoce ahí en Listra, ¿verdad? Ya era un joven de una buena reputación delante de la iglesia, aunque, ¿verdad?, de madre judía, pero de padre griego. Pero su madre, ¿verdad?, Eunice, ¿verdad?, y su abuela Loida se encargaron, ¿verdad?, de instruirlo, ya yo creo desde pequeño en la escritura, ¿ya? Y entonces este fue un gran compañero para Pablo en estos viajes. Después se dirigen a Frigia y Galacia. Luego Pablo y sus compañeros viajaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia. En ese tiempo se debió establecer la iglesia a la que dirigió su epístola a los Gálatas, ¿ya? Entonces en este segundo viaje misionero, ¿verdad?, ya Pablo, ¿verdad?, entonces fundan, ¿verdad?, esta iglesia de los Gálatas, a la cual, ¿verdad?, también ya en este mismo tiempo, ¿verdad?, escribe y dirige, ¿verdad?, la epístola a los Gálatas. En este viaje Pablo fue afligido con la enfermedad del cuerpo mencionada en Gálatas capítulo 4, verso 13, ¿ya? O sea, fue en este tiempo también, ¿verdad?, donde él funda esta iglesia, ¿verdad?, predica la palabra en la región de Galacia, ¿verdad?, donde Pablo también contrae esta enfermedad, la cual menciona en Gálatas capítulo 4, verso 13, los cuales, ¿verdad?, algunos teólogos han dicho, ¿verdad?, que era un problema a la vista. El llamado a Macedonia. Pablo entró en un campo nuevo y lleno de desafíos. En una visión nocturna, un hombre de Macedonia lo instó a llevar el evangelio a ese país. Inmediatamente él y sus compañeros
se prepararon para responder al llamado que reconocieron como procedente de Dios. ¿Ya? Pablo anteriormente había tratado de ir a otras regiones, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le impedía. Pero recibe finalmente, ¿verdad? Entonces la confirmación a través de una visión nocturna, ¿verdad? Donde ve un varón macedonio, llamándolo, ¿verdad? Para que predique la palabra del Señor. En Filipo aparentemente no había sinagoga judía. Una vez que llegaron a Filipo, ¿verdad? Pero al saber que existía cierto lugar para la oración fuera de la ciudad, junto a un río, Pablo y sus acompañantes fueron allí en el día de reposo, y él predicó a un grupo de mujeres que estaban reunidas. Como resultado, Lidia, la vendedora de púrpura, ¿verdad?, seguidora del judaísmo, se convirtió y toda su casa con ella. ¿Ya? Y en Hechos capítulo 17, ¿verdad?, vemos a Pablo en Tesalónica, en Berea, ya finalmente, y finalmente, ¿verdad?, en Atenas, donde pronuncia ese gran discurso, ¿verdad?, del Dios no conocido. ¿Ya? ¿Por qué Pablo, ¿verdad?, iba de una ciudad a otra? ¿Ya? Porque los judíos, ¿verdad?, de las sinagogas se levantaban contra Pablo y Pablo tenía que huir. ¿Ya? Por ser de Filipo tuvo que salir arrancando a Tesalónica, donde fundó la iglesia, ¿verdad?, los tesalonicenses. Ya estuvo poco tiempo ahí, ¿verdad?, no estuvo mucho tiempo. Después se fue a Berea. En Berea nuevamente, ¿verdad?, lo volvieron a perseguir, y finalmente tuvo que huir a Atenas. ¿Ya? Bien, vemos entonces que en este segundo viaje misionero, entonces Pablo escribe la epístola a los Gálatas. De Atenas, ¿verdad?, Pablo pasa a Corintio, ¿ya?, donde funda también, ¿verdad?, una iglesia importante. Y a través también del tiempo, ¿verdad?, él escribe una epístola también a esta iglesia, ¿verdad?, de los Corintios. Esto está en Hechos capítulo 18. Después de esa experiencia en Atenas, Pablo viajó solo hacia el oeste, a Corinto. Allí se puso en contacto con Aquila y Priscila. Conoció, ¿verdad?, este matrimonio que venían, ¿verdad?, siendo expulsados de Roma. Se venían arrancando de Roma, ¿verdad? ¿Ya? Y conoce a este matrimonio, ¿verdad?, que también trabajaban en lo mismo que él, ¿verdad?, haciendo tiendas. Judíos que habían llegado hace poco a Italia después del decreto del emperador Claudio, que expulsaba de Roma a todos los judíos. Interesante, ¿verdad?, que la escritura no hay cómo decir, ¿verdad?, que no son inspiradas, que no son históricas, porque esto en los libros históricos está. Esta expulsión, ¿verdad?, de Claudio, de los judíos de Roma, ya está escrita en los libros de historia. ¿Ya? Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos y trabajó en su oficio. Muy probablemente el apóstol llegó a Corintio a comienzos del 51 después de Cristo. En esta ciudad escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Se dan cuenta que es importante conocer los viajes de Pablo, porque aquí entendemos, ¿verdad?, en qué momento ya se escribieron las epístolas. Ahora entendemos, ¿verdad?, que Gálatas y primera y segunda Tesalonicenses, ¿verdad?, fueron escritas durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí vemos entonces, ¿verdad?, ya el mapa del segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad?, las ciudades que él ya visitó. De Jerusalén, ¿verdad?, salen a Antioquía. De Antioquía, ¿verdad?, pasan por Cilicia, lo que es Turquía hoy, ¿verdad?, ya Listra, ¿verdad?, Galacia, ya llegan a Troas, ya de ahí pasan a Filipo, ya a Tesalónica, a Berea, a Atenas y finalmente a Corinto. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, el mapa, ¿verdad?, de todo el viaje del apóstol Pablo. Ya, después pasan por Éfeso, ya fundan también ahí una iglesia, ya, y finalmente nuevamente a Jerusalén, su base misionera. ¿Ya? Bien, encontramos aquí entonces ya el último viaje de Pablo, ¿verdad?, el tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 18 al 21. Recorrió siguiendo su costumbre de visitar las antiguas comunidades, en primer lugar la región de Galacia y de Frigia, confirmando los miembros de la iglesia que había establecido antes. Ya sea Pablo, ¿verdad?, fundaba la iglesia, pero después volvía nuevamente a visitarla. Qué importantes son las visitas, ya, que los pastores visiten ya a sus miembros, que visiten, ¿verdad?, si tienen muchas iglesias, las iglesias, ¿verdad?, para confirmar en la fe a los hermanos, para fortalecerlos en la fe. Esto es importante, una visita, ¿verdad?, puede hacer la diferencia, ya, aunque no lo creamos. En Éfeso allí encontró a 12 hombres que habían recibido instrucciones de Apolo, pero que no tenían el pleno conocimiento del evangelio. Ya, en este tercer viaje misionero, ¿verdad?, Pablo pasa por Éfeso y encuentra ahí entonces a 12 hombres que habían, ¿verdad?, sido instruidos ya por Apolo, este gran predicador,
pero que no tenían pleno conocimiento del Evangelio, ¿verdad? No habían sido bautizados con Espíritu Santo. Pablo les pregunta, ¿verdad? ¿En qué fuiste bautizado? Lo instruyó, ¿verdad? Si recibieron el Espíritu Santo. Ellos dijeron que no, ¿verdad? Hacia el final de su estancia en Éfeso, Pablo escribió Primera de Corintios. Entonces Pablo ahí ora por ellos, dice, imponiéndole las manos, reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Hay un gran avivamiento, ¿verdad?, en la ciudad de Éfeso, ¿ya? Y hacia el final, ¿verdad?, de esta instancia en Éfeso, Pablo escribe Primera de Corintios. O sea, Primera de Corintios, ¿verdad?, fue escrita en el tercer viaje misionero, ¿ya? Tenemos Macedonia y Corintio, ¿ya? Aquí, ¿verdad?, vio a Tito y recibió noticias, ¿ya?, alentadoras de la iglesia. Muy animado por el informe, el apóstol escribió Segunda de Corintios, ya en su tercer viaje misionero, donde promete verlo. Evidentemente la envió con Tito. Luego Pablo fue hacia el sur hasta Grecia y visitó a los creyentes. Quedó en Corinto unos 3 meses y allí escribió la epístola a los romanos y a los gálatas. ¿Se da cuenta? Entonces, en el tercer viaje misionero, ¿verdad?, se escribe la epístola a los romanos y a los gálatas, ¿ya? Sobre el 58 después de Cristo regresó vía Macedonia, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿verdad? Entonces que Primera Corintios, ¿ya? Segunda Corintios, Romanos y Gálatas se escriben en el tercer viaje misionero, ¿ya? La iglesia de Gálatas se funda ya en el segundo viaje misionero, pero la epístola en sí se escribe en el tercer viaje misionero, ¿ya? Por eso es importante conocer los viajes, hablar un poquito acerca de los viajes del apóstol Pablo para más o menos poder ver el tiempo, ¿verdad?, y la ocasión en que fueron escritas las epístolas. Troas y viaje a Palestina. Pablo pasó una semana en Troas. La tarde anterior a su partida hubo una reunión de despedida. Más o menos a medianoche un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana abierta de la sala en la que Pablo hablaba, se durmió y cayó al suelo, de donde fue levantado muerto. Todo esto sucedió, ¿verdad?, en el tercer viaje misionero. Ya, ¿verdad?, en Hechos capítulo 21, versos 17 al 23, Pablo, ¿verdad?, es hecho prisionero en Jerusalén, donde pasa 2 años, ¿verdad?, preso, para luego, ¿verdad?, ser enviado a Roma para ser, ¿verdad?, enjuiciado. ¿Ya? Vemos acá, ¿verdad?, cuando llega a Jerusalén, después del tercer, ¿verdad?, viaje misionero, consejo a Santiago y los santianos, que lo aconsejan, ¿verdad?, de que haga voto en el templo para que no estén hablando que él es contra la ley. Vemos que ahí, ¿verdad?, tiene problema en el templo, ¿verdad?, es arrestado, ¿ya? Hace su primer discurso en vano, ¿verdad?, en su defensa. Vemos las consecuencias de este discurso, ¿verdad?, tiene que ser sacado de Jerusalén, enviado a otra ciudad, ¿verdad?, de Israel, ¿ya? Lo vemos a Pablo, ¿verdad?, ante el Sanedrín nuevamente, ¿verdad?, defendiéndose, y finalmente el viaje a Roma, donde él apela, ¿verdad?, delante de César para ser procesado, enjuiciado. Tenemos entonces el primer el cancelamiento, ¿verdad?, en Roma. Al llegar a Roma junto con los demás prisioneros, fue entregado al prefecto militar, ¿ya? Quizá el jefe de la guardia pretoriana a cargo de los prisioneros que apelaban al emperador. En ese tiempo el cargo lo tenía Burrus, un hombre de buenos principios, cuya influencia refrenadora había ayudado a limitar los excesos del emperador Nerón. Ya sabemos que, ¿verdad?, el emperador Nerón de la época que le tocó a Pablo, ¿verdad?, enfrentarlo, era un hombre sanguinario, era un hombre que perseguía, ¿verdad?, a los cristianos, era un hombre loco, ¿ya? Pero este jefe militar, ¿verdad?, llamado Burrus, ¿verdad?, era como un freno de mano, ¿verdad?, lo ayudaba a limitar un poco los excesos, ¿verdad?, del emperador. Por esta razón, posiblemente, ¿verdad?, Pablo en su primer encarcelamiento, ¿verdad?, tuvo cierta libertad y no fue enjuiciado. Pablo, tal vez por recomendación del centurión que lo había escoltado desde Cesarea, recibió permiso para vivir en una casa con un soldado como guardia personal, al que estaba encadenado. Para el resto de la vida del apóstol dependemos de escasos datos que se encuentran en su epístola, redactada durante su primer encarcelamiento en Roma, de declaraciones contenidas en otros escritos tempranos y de la tradición. De este primer periodo son las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿ya? Estas son epístolas, ¿verdad, hermano?, de la cárcel, ¿ya? Estas epístolas fueron escritas, ¿verdad?, en el primer encarcelamiento, ¿verdad?, de Pablo. Estas revelan que la cárcel fue una experiencia difícil para el anciano apóstol, ¿ya?
Sabemos que Lucas, Aristarco y Tíquico en esta época, ¿verdad?, fueron sus compañeros. También tuvo con él a Marco, a Justo, a Epafras y Demas, tal vez solo durante algún tiempo. Epafrodito entregó la epístola de Pablo a los filipenses, Tíquico epístola a los efesios, y acompañado por Onésimo, la epístola a los colosenses y la que dirigió a Filemón, cristiano dueño de esclavos. Onésimo, el esclavo de Filemón, que había huido a Roma, había sido convertido por el apóstol en Roma, o sea, en esta prisión, ¿verdad? Cuando Pablo estuvo preso ahí, conoció a Filemón, ¿verdad? Y Filemón se convirtió. Sabemos que los filipenses le enviaron regalos por medio de Epafrodito, o sea, la iglesia de Filipo, ¿verdad?, ayudó a Pablo en su prisión, durante su prisión. Absolución y actividades posteriores. Después de 2 años, tal vez en el año 63 después de Cristo, Pablo fue juzgado por Nerón y absuelto. La epístola escrita durante este periodo de libertad, 1 Timoteo y Tito, muestran que el apóstol realizó viajes misioneros después de su liberación. Clemente Roma dice que Pablo predicó tanto en el este como en el oeste. Como el apóstol había hecho planes de ir a España, es posible que visitara ese país en este periodo. El fragmento muratoriano 190 después de Cristo afirma que visitó España. Ya, o sea, después de 2 años, ¿verdad?, Pablo entonces absuelto, ¿verdad?, por Nerón, y escribe en este periodo, ¿verdad?, posiblemente 1 Timoteo y Tito, ya, y comienza nuevamente sus viajes, lo que le llamamos, ¿verdad?, el cuarto viaje misionero, ya, hasta llegar a España. Así lo confirma, ¿verdad?, el fragmento muratoriano, ¿verdad?, que es un fragmento antiguo del Nuevo Testamento, ya, el cual contenía comentarios al lado, ¿verdad?, y dice en uno de sus comentarios que Pablo visitó España, o sea, llevó a cabo, ¿verdad?, el deseo que tenía su corazón de llevar la palabra del Señor a España. Segundo encarcelamiento en Roma, su muerte. La narración bíblica guarda silencio con respecto a los eventos que llevaron al arresto final de Pablo. Bien pudo haber sido durante la cruel persecución de Nerón a los cristianos en esa época, ¿ya? El apóstol era un destacado líder entre ellos y por tanto un blanco natural para la sádica ferocidad del emperador. Se han sugerido Nicópolis, Éfeso y Troas como posibles lugares del arresto, de los cuales Troas es la más probable, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿verdad?, Pablo es preso nuevamente, ¿verdad?, ¿ya? Cuenta la historia, ¿verdad?, que fue apresado, ¿verdad?, durante el verano, ¿ya? Y fue tan aprisa que ni siquiera tuvo oportunidad de poder, ¿verdad?, tomar, ¿verdad?, una de sus ropas, agarrar su capa para el invierno, ¿verdad? Y es por eso que vemos que cuando está en la cárcel, para él escribe a Timoteo, le dice, ¿verdad?, cuando vengas tráeme los pergaminos y la capa, ¿ya? Porque posiblemente Pablo estaba pasando frío, ya, en la cárcel, porque había sido apresado a prisa, ¿verdad?, durante el verano. Fue llevado a Roma, donde no recibió ninguno de los favores otorgados en su interior encarcelamiento. Los autores cristianos tempranos son unánimes en la afirmación de que Pablo murió bajo Nerón en Roma. Su ejecución, según la tradición afirma, fue por decapitación en algún lugar de la Vía Hostia y habría ocurrido no más tarde del 68 después de Cristo, porque Nerón murió ese año. Probablemente fue ejecutado entre el 66 y el 68 después de Cristo. Bien, muere, ¿verdad?, finalmente entonces decapitado, ¿ya?, por su Señor. Llegamos así entonces al final de esta primera clase, ¿verdad?, de epístolas paulinas. Hemos visto hoy, ¿verdad?, un poco acerca de la historia del apóstol Pablo, su vida, un poco acerca, ¿verdad?, de los viajes del apóstol Pablo, la lengua en que fue escrita, ¿verdad?, esta epístola, ya, estas 3 epístolas. Y entonces en la próxima clase ya vamos a entrar en lo que es entonces las epístolas a los Gálatas. Que el Señor les bendiga, estudien el material, vean los videos, ya, que el Señor, ¿verdad?, pueda